Buenas oyentes de Infinito, no queríamos dejar de estar presentes en las vacaciones, les dejamos el recopilatorio de todas las editoriales que escribimos para ustedes en 2020, ideales para escuchar al lado de la pileta y comentar con amigos. Comenzamos. Reclamo salarial o golpe blando. Nadie duda de la legitimidad del reclamo salarial. Como docentes sabemos bien lo que es reclamar un salario digno, pero se hace imposible no pensar en la situación boliviana de menos de un año o un poco más alejado en el tiempo, el caso de Ecuador. En Bolivia, un golpe lisa y llanamente, y en Ecuador, una intentona disuadida por la presión popular. En ambos casos comienzan por un reclamo policial de salario y condiciones de trabajo. En las últimas semanas, Rafael Correa en Ecuador y Evo Morales en Bolivia fueron proscriptos en las próximas elecciones. Uno no quiere ver fantasmas, pero la residencia presidencial rodeada de patrulleros y efectivos armados hace imposible no asociar las declaraciones del expresidente Duhalde, la reivindicación del operativo Independencia por parte del ejército, las declaraciones de una exfuncionaria macrista, Florencia Arieto, el viernes anterior a la protesta anunciando el levantamiento policial, el silencio del Procurador General de la Provincia de Buenos Aires, Contegrán, que podría haber actuado de oficio ante la sedición de la policía, y el constante llamado a la desobediencia civil por parte de los representantes de la oposición en medio de una pandemia. No queremos pensar mal, pero en los últimos 4 años la policía bonaerense vio reducido su salario un 30% en valores nominales y no hubo ni abismos de protestas. Ante este panorama se abre el debate acerca de la sindicalización de las Fuerzas Armadas. Si bien un sinfín de golpes de Estado en Latinoamérica durante el siglo XX generan desconfianza a la propuesta de sindicalización de las fuerzas de seguridad, tenemos el caso de Uruguay, desde el año 2015, creando un ámbito de discusión salarial y condiciones de trabajo y sin registrar desde la fecha imágenes de la última semana en la provincia de Buenos Aires. Dicha organización cuenta con un estatuto donde se prohíbe la huelga, el uso de móviles, uniformes y armas en cualquier actividad o reclamo ligado al sindicato. No caben dudas que la sindicalización debe ir acompañada de un estatuto estricto, claro y contundente, y que cualquier acción por fuera del ámbito sindical clarificaría el actuar de la justicia y o sanciones por parte del Ejecutivo. También podríamos preguntarnos cuál es el real objetivo de las fuerzas de seguridad: ¿prevenir el delito o defender la propiedad privada de los medios de producción? No desconocemos que las fuerzas de seguridad son el brazo armado del Estado, su aparato represivo, que en el marco del capitalismo está al servicio de la represión de las protestas sociales y la movilización de los trabajadores, que exigen y luchan por justicia e igualdad, porque hay que mantener el entrecomillado orden. El mismo orden que defiende y promueve la propiedad privada y que por esa misma razón utiliza su policía para desalojar rutas, terrenos o fábricas, lo que a su paso se encuentra y significa expresión popular. Una vez más, lo que se impone en tela de juicio es el cambio de sistema, un sistema que garantiza condiciones dignas de vida y resguarde y defienda la democracia. El conformismo. Hay que aprender a convivir con el virus, frase que comenzaba a sonar a mediados de abril como el argumento frente a la infectadura, y lograron su cometido. Convivimos con más de 10.000 casos diarios y el equivalente de muertes a que se accidente un avión por día, mientras logramos ejercer nuestra libertad de ir a bares y restaurantes. Pero siempre tenemos que aprender a convivir. ¿Qué significa convivir? Llevamos años conviviendo con la injusticia, la mitad de la población pobre, la destrucción del medio ambiente, las guerras, la ostentación de la riqueza. Tal vez no sea bueno aprender a convivir y poder decir no, porque si no la convivencia se parece mucho al acostumbramiento o a la naturalización. La convivencia tiene olor rancio, el olor de soportar y mirar para otro lado. Tiene más olor a conformismo sordo e individualista que a comunidad. Eduardo Galeano escribió: ¿qué faceta humana nos destruye? El conformismo, la aceptación de la realidad como un destino y no como un desafío que nos invita al cambio, a resistir, a rebelarnos, a imaginar en lugar de vivir el futuro como una penitencia inevitable.
Nos acostumbramos a los pibes revolviendo la basura, a escuelas que explotan por los aires, a jubilados destinados al olvido. Nos acostumbramos al encuentro con la muerte en cada ruta, a comer glifosato. Nos acostumbramos al fracking, a las regalías minerales, a la contaminación del agua, a los incendios. Nos acostumbramos a funcionarios inútiles que se creen audaces poniendo fotografías en Zoom simulando estar presentes. Nos acostumbramos a la fuga de capitales, a hospitales sin insumos, a médicos devastados. Nos acostumbramos a las pibas asesinadas todos los días, al gatillo fácil y a la represión de la policía. Nos acostumbramos al capitalismo y creemos que somos libres. Qué enajenados logró crear el sistema que pensamos que ser libres es transitar las calles sin barbijo, o tener guita para gastar en las vidrieras, o que nos hace creer que el pobre es libre, tan libre que elige su pobreza. En un desafortunado, el pobre es pobre porque quiere. La vara de la libertad toca de manera desigual. Las ideas del individualismo, el sálvese quien pueda, el hedonismo, los medios bombardean con ese discurso y nosotros aceptamos dócilmente. ¿Es posible una libertad vivida de manera individualista? Estamos convencidos que no. No hay libertad posible que no se consolide en una sociedad con justicia social e igualdad. Y no hay igualdad sin quebrar la costumbre que nos adormece. No hay igualdad sin resistencia, sin hablar con el compañero, el vecino, el amigo, el estudiante. Sin organización estaremos acostumbrados a vivir creyendo que convivimos democráticamente y que somos libres. Les dejamos la pregunta: ¿es esto vida? Respuesta al análisis alejado de la realidad. La Sociedad Rural de Suipacha expresó su posicionamiento en un comunicado que hizo extensivo el 25 de septiembre, titulado Gobernantes alejados de la realidad. Como somos analistas incansables, lectores entre líneas, hemos decidido preguntarnos sobre sus palabras, párrafo por párrafo, nuestras preguntas. El comunicado comienza expresando en su primer párrafo: cuando se gobierna por y para los votos, pierde el país, y se profundiza la grieta entre los ciudadanos. ¿La democracia no se sustenta acaso en la elección directa de sus representantes a través del voto? ¿No fue acaso una conquista el voto y la democracia? ¿Pierde el país cuando se vota? ¿Por qué se profundiza la grieta? La diversidad de opiniones y puntos de vista ¿no es lo que hace enriquecedor la vida democrática? La sociedad rural prosigue. Hace 40 años, en cada traspaso de poder queda un país más complejo, más endeudado y sin proyecto común. ¿Se refieren al endeudamiento producido en la última dictadura militar? ¿A la estetización de la deuda privada con el menemismo? ¿Al endeudamiento exorbitante y fuga millonaria durante el macrismo? ¿Qué opinan de la renegociación de la deuda externa y la quita que lograron los gobiernos de Néstor Kirchner y Alberto Fernández? ¿Cómo analizan el gobierno de Cristina Fernández, cuya deuda externa decreció en relación al crecimiento del PBI? En su tercer párrafo expresa: la ambición de los políticos de perpetuarse, quedar bien con laderos y abusar de la estructura del Estado ha llevado a generar una administración enorme, ineficiente, difícil de sostener, quedando en evidencia fallas en lo esencial, como salud, seguridad y educación. En los años de democracia, ¿dónde hubo perpetuación del poder? ¿No fueron elegidos democráticamente y bajo todas las legalidades que indica la Constitución? ¿Las fallas en salud se refieren acaso a la desaparición del Ministerio de Salud durante el macrismo? ¿Las fallas en educación, a los maestros muertos por una explosión de gas en escuelas sin inversión y mantenimiento durante la gestión de María Eugenia Vidal? ¿Se refieren al gobierno macrista que abusó de la estructura del Estado fugando 100.000 millones de dólares? ¿Son fallas en la seguridad del aumento de sueldo que obtuvo la policía de la provincia de Buenos Aires con la gestión de Kicillof? ¿Son fallas de salud el regreso del Ministerio de Salud? ¿O el presupuesto destinado a ciencia y tecnología congelado durante el macrismo? A continuación, la sociedad rural esboza:
La pandemia ha aumentado las diferencias entre una gran mayoría que percibe un sueldo sin necesidad de trabajar y los que necesitan salir a buscar el sustento diario. Sobre la minoría independiente que genera la producción de bienes y servicios recae toda la presión tributaria para poder sostener el sobredimensionado Estado. El IVA que pagamos todos no reparte las cargas tributarias, y las sobredimensionadas ganancias donde el 1% de la población concentra el 80% de las riquezas, y las grandes evasiones impositivas las hacen los que perciben IFE o jubilaciones. En el anteúltimo párrafo sostiene: la riqueza natural de nuestro suelo y el esfuerzo de los argentinos, a pesar de las pésimas administraciones recibidas, nos ha permitido llegar hasta acá, pero los desaciertos económicos, los rumbos políticos que se avisoran y el funcionamiento de la justicia nos invita a que los habitantes seamos ciudadanos, que nos replanteemos cuál es el futuro que queremos para lograr contener nuestra juventud y aspirar a un país normal, unidos y en país como merecemos. ¿Se refieren al funcionamiento de la justicia y los carpetazos? En asociación con la AFI, que espiaba a opositores y hasta familiares de Lara San Juan, que se dejaba presionar por los medios de comunicación. La riqueza natural es en referencia al modelo sojero de monocultivo que promueve desmontes, uso de agrotóxicos e incendios. Con país normal, ¿se refiere a Estados Unidos, al borde de una guerra civil y con millones de desempleados? ¿O a Cuba, que ofrece de modo desinteresado sus médicos en la asistencia de la pandemia? En definitiva, ¿qué es la normalidad? ¿Una sociedad justa, sin desigualdad de clases? ¿O la Argentina de fines del siglo XIX, donde había una inmensa mayoría pobre? Finalmente concluyen con la siguiente idea: un país debe ser gobernado poniendo la prioridad en el país, mejorando el bienestar de las personas a través del trabajo y el desarrollo de las economías, fortaleciendo las instituciones en base a la honorabilidad y mérito de quienes las componen y respetando la independencia de los poderes del Estado. Acá estamos de acuerdo. Un país que debe ser gobernado poniendo la prioridad en el país y no en los intereses extranjeros, foráneos, como las grandes cerealeras, los propietarios de la tierra, como la Patagonia, o las multinacionales con sus productos que destruyen la industria nacional. Mejorando el bienestar de las personas, donde los frutos del trabajo sean repartidos equitativamente, desarrollando la economía sin dañar el medio ambiente. La honorabilidad y el mérito por haber sido elegido a través del voto popular, ejerciendo su soberanía. Respetar la independencia de los poderes sin nombrar jueces por decreto, ni espiar legisladores propios u opositores. Las benditas retenciones. Una vez más, las retenciones a las exportaciones agropecuarias son el epicentro de la agenda mediática nacional. Todos los argentinos, aunque no entendamos nada de economía o agricultura, en algún momento de nuestras vidas dijimos o escuchamos la palabra retención. De manera muy simplista, son los impuestos que cobra el Estado cada vez que se vende un producto hecho fronteras adentro, en mercados internacionales. De esta manera, el Estado puede hacerse de los tan deseados dólares y solventar sus propios gastos. Así, la riqueza que genera nuestro suelo no queda solo en manos privadas y se puede redistribuir una partecita. Para comprender la situación actual, hagamos un poco de historia. La Argentina tiene una dependencia estructural de los ingresos por exportación desde su misma génesis. Las clases acomodadas del Virreinato del Río de la Plata no eran muy fanáticas de pagar impuestos. Sumado a la pérdida del Alto Perú, donde se extraía plata, hicieron que los primeros gobiernos patrios, a partir de 1810, dependieran casi exclusivamente de la aduana de Buenos Aires para poder solventarse. Aduana que sería la razón final de las guerras civiles del siglo XIX. A pesar de que no sea un motivo demasiado romántico. Finalmente, en 1853, las provincias y el Estado Nacional se ponen de acuerdo. Los impuestos domésticos quedan para las primeras y los derechos de exportación para el segundo. Así se inaugura una historia de provincias pobres y un Estado Nacional rico, y los bonaerenses sabemos bastante de ese problema. La crisis de 1930 abrirá un nuevo capítulo.
Los conservadores de turno bastardean la tradición liberal de sus padres y abuelos. Se crean las juntas reguladoras, la vedette obviamente fue la de granos. El Estado comenzaba a intervenir en la economía. Si bien en esos años solo se garantizaba un piso de renta a los productores latifundistas, también conocidos como la oligarquía. En la siguiente década, esa junta reguladora se convertiría en el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio. Así, la oligarquía debía vender su producción al Estado, que también fijaba el precio. El Estado, a su vez, la vendía en el exterior, y la diferencia entre lo que pagaban los productores y lo que vendía en los mercados internacionales lo volcaba a la inversión industrial y a la seguridad social. Imagínense el escándalo, con la cantidad de indios y gauchos que tuvieron que matar para obtener esas tierras, y ahora su fruto era usado para que la chusma tuviera una vida más digna, ya sea por un plan de viviendas, una jubilación o un puesto de trabajo en una fábrica. Obviamente eso fue corregido para 1955. La Junta Reguladora de Granos siguió existiendo hasta el 31 de octubre de 1991. Para ese momento ya éramos parte del primer mundo, el muro había caído, así que no se necesitó más esos instrumentos comunistas. Además, si llegaba a ganar un gobierno de la chusma una vez más, capaz se le ocurría hacer lo mismo que en los 40. Ya sin ese instrumento de la macroeconomía, al Estado no le quedó otra que las retenciones, y se suben y se bajan dependiendo de la cercanía o la simpatía por las grandes cerealeras. Que ni siquiera son esa oligarquía de mediados del siglo XX, son multinacionales, gringos que por unos pocos dólares se llevan los frutos de toda la Argentina. Hasta varias de esas comercializadoras en su paquete accionario tienen a BlackRock como socio. Con las mismas riquezas que se llevan, nos prestan plata para fugarla también ellos. No se pudo con Vincentín, no nos quiere prestar nadie, ya que no se puede hacer más la bicicleta. Pandemia mediante, no quedó otra que ir a pedirle al campo, esa entelequia que supuestamente somos todos, que vendan su soja guardada en silobolsa esperando una devaluación más. Cuesta creer que la baja de 3 puntos en las retenciones humanice al campo y haga liquidar esa soja añeja. La medida tomada por el ministro Guzmán tiene mucha lógica, pero dentro de ese esquema económico. ¿Qué pasa si cambiamos la lógica? ¿Hasta cuándo vamos a seguir suplicando a los dueños del comercio exterior míseros dólares? Parece que no hay espalda política para cambios tan profundos. Pero ¿cuándo vamos a empezar a crear esa espalda política? Todo argentino debe tomar conciencia que no es el campo. Las tierras de nuestro suelo son privadas. Les pertenece a grandes monopolios que no generan puestos de trabajo y que, para maximizar sus ganancias, se vuelcan al monocultivo y al uso de agrotóxicos. El campo no es un grupo inmaculado, son los que nos dejan la tierra envenenada, el agua contaminada y el suelo agotado. La riqueza de lo que producen en nuestro suelo se la quedan ellos, y encima especulan con una devaluación y someten al Estado argentino, o sea, esta vez sí, a todos nosotros, a quedarnos sin ingresos de dólares para poder redistribuir entre todos. Los argentinos no somos dueños de nuestra propia tierra, y no solo no podemos verlo, sino que defendemos al enemigo. Ya lo dijo Atahualpa Yupanqui, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. ¿Cuánto tiempo más vamos a esperar para exigirle al Estado que el campo sea del Estado? ¿Cuánto más falta para que nos levantemos de rabia e indignación porque se nos llevan las riquezas de nuestro suelo y encima se disfrazan de corderos? La escuela ese as bajo la manga. La escuela lleva en sus entrañas ser el as bajo la manga que la modernidad y el capitalismo ha encontrado, como dispositivo perfecto para responder a sus necesidades. Educa a muchos, al mismo tiempo es obligatoria y forma en los requerimientos que el mundo capitalista indica, en sus formas y dinámicas, en sus jerarquías y roles, se reproducen las mismas vicisitudes del mundo laboral. Vamos aprendiendo a respetar normas dócilmente o a imponerlas, dependiendo de las condiciones materiales de existencia con las que ingresamos al aula. Los hijos de las clases pobres y populares aprenden a ser dóciles, serviciales, sumisos, respetuosos de la autoridad. Los hijos de la burguesía aprenden a dirigir, mandar, administrar, gobernar.
Existe una referencia gráfica que describe con exquisitez lo antedicho. Francesco Tonucci dibujó la escuela y lo que en ella sucede bajo el título La máquina de educar. Con astucia y nitidez muestra las desigualdades de clase que la escuela no puede, así pensada, modificar. Hoy la escuela vuelve a ser el as bajo la manga. Parece un muñeco añejo que se despolvorea y se lo saca a escena, así como está, maltrecho, para que la opinión pública aplauda porque salió a escena, como si entre bambalinas no hubiese seguido la función. Por último, el nombre de la función, el que mejor le sienta. Con ustedes, el como si. Volvemos a la escuela como si no pasara nada. Como si no hubiese miedo al contagio, a la muerte, a la soledad, al aislamiento o a la enfermedad. Bajo el eufemismo de la revinculación se oculta el ropaje de la acreditación, de aprender a toda prisa, frenéticamente, de modo acelerado, como si este momento histórico, como cualquier otro por cierto, no requiera de ofrecer tiempo para el aprender, porque enseñar es ofrecer tiempo al otro, que descubrirá a su ritmo el momento exacto en el que aprenda. Lo que tenemos que vencer es el mandato escolar utilitario, ese discurso pedagógico hegemónico del deber de aprender cosas que sirvan para el mundo del trabajo. Esta rapidez por volver encubre una violencia inusitada. ¿Aprender qué? ¿Las habilidades que requiere el mundo laboral? Un mundo que se despedaza a pasos agigantados y agranda la brecha para poder acceder a él. El mundo que devalúa los títulos académicos y las acreditaciones para nuevamente acrecentar la brecha. ¿O acaso es aprender a pensar, con la lentitud y premura que requiere el pensamiento? El mundo que provocó la pandemia y el nuevo mundo que se podrá gestar una vez transcurrido este tormento. Poner tareas, evaluar, acreditar a saberes a fin de año, o realizar la escuela de verano, como establece el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, son medidas de gobierno que se encuentran en las antípodas de ofrecerle a los estudiantes un espacio para pensar, para enunciar lo que se extraña, la extrañeza, para pensar una escuela otra que se aleje de las miradas tecnicistas y utilitaristas. ¿Por qué la prisa? Si la industria no sabe qué hacer con ella misma y no requiere de trabajadores, ¿por qué el apuro porque los chicos aprendan? ¿Y aprendan qué? Una vez más en la historia, la escuela cubre, tapa, se hace cargo de una desigualdad que no provoca. Cuanto más honesto sería escuchar de quienes deciden por nosotros que los pibes que no aprenden por falta de acceso a la educación pública es porque no tienen las condiciones materiales que se requiere. Y en ese manoseo obsceno que se hace del dispositivo escolar, se manosea a sus estudiantes pidiéndoles que se sumen a la ciencia ficción llamada Aquí no pasa nada, hay que aprender, y a los docentes, a quienes una vez más se les endilga la tarea de acudir al rescate de la pobreza y se les exige cínicamente revertirla sobre pretexto de la inclusión. Basta de encubrir mentiras tan dolorosas. Ni la escuela ni los docentes pueden combatir las desigualdades de clase. Ni los estudiantes en condiciones paupérrimas pueden, por esfuerzo y mérito propio, ascender socialmente. No dejemos sola a la escuela. Paulo Freire, quien fuera un pedagogo bastante más optimista que las líneas que aquí se tienden, decía: esperar que la escuela crea por sí sola las condiciones para la transformación. Por supuesto que se refería a la transformación socialista, pero pensemos aquí en cualquier cambio social, un poco para estar en sintonía con las clases que nos dirigen, es ingenuo. La escuela por sí sola no puede. Desmitifiquemos, cual fake news, el supuesto de que la vuelta a clases achicará la brecha de la desigualdad social. Dejemos de exponer al contagio a los más débiles en la estructura social. Y digamos de una vez por todas que la escuela nuevamente sale al sabotaje de las necesidades económicas mezquinas del capitalismo voraz. Si abren más actividades económicas, no queremos dar licencias, los pibes tienen que estar en la escuela. Es tan nefasta la opereta, y responsabilicemos a quienes corresponde. La tarea educativa jamás paró en la pandemia, se reinventó y se sobrepuso a las angustias que generaba y genera el aislamiento. Pero qué casualidad que en la ola de picos de contagio se insista en el regreso. Oyentes, serán ustedes quienes sumen conclusiones. Oxígeno para las luchas populares.
La victoria del MAS en Bolivia nos deja soñar e imaginar un escenario de gobiernos populares en la región, reconstruyendo la UNASUR, disuelta por la oleada neoliberal de Bolsonaro, Macri, Duque, Piñera, entre otros. Por otra parte, la victoria, por cierto, contundente del MAS, puede leerse como las consecuencias positivas del gobierno popular de Evo Morales en el país. Su gestión logró el incremento del PBI de 9.000 millones a 40.000 millones. La pobreza extrema pasó del 38 al 15%. Fortaleció el peso boliviano, pasando de 8 a 7 con respecto al dólar. Bajó el desempleo del 8 al 4%. El salario mínimo pasó de 60 a 310 dólares. La nacionalización del gas implicó evitar la fuga de 74.000 millones de dólares en 13 años, además del cambio cultural que significó llevar al gobierno a los sectores indígenas. Después de un año de gobierno de facto, todos los índices empeoraron. Queda al descubierto la mentira fragante sobre el fraude electoral del año pasado, con el que el gobierno de facto de Yanina Áñez asume el poder y desplaza a Evo, ya que los números vuelven a ser similares. La derecha no logró consolidarse como fuerte oposición al MAS, lo que refleja seguramente la enorme gestión que realizó el compañero Evo Morales durante su mandato. Para Argentina, Bolivia significa ahora un aliado estratégico en la geopolítica. La situación de revueltas populares hoy en Chile, a un año de las movilizaciones en el país vecino, que exigen la modificación de la Constitución instaurada por Pinochet, también son otra bocanada de aire para la región. El enorme apoyo que estuvo en las calles, con los recaudos que la pandemia requiere y en las redes sociales, el gobierno de Alberto Fernández, el pasado 17 de octubre, también marcan la impronta de los sectores populares que, organizados, señalan el camino. Las elecciones de ayer en Bolivia son una cuota de esperanza en un contexto de avance de las derechas reaccionarias en la región. El nuevo presidente electo Arce dijo: "Hemos recuperado la democracia, hemos recuperado la esperanza, que sin dudas hacemos extensiva a toda América Latina". La prepotencia de la rancia oligarquía argentina. La disputa entre los hermanos Etcheverry continúa. Si bien en términos estrictamente jurídicos es un litigio familiar sobre una sucesión, deja ver la verdadera grieta de la Argentina, los poderosos dueños de la tierra y los que no tienen nada, disputa propia de la génesis de nuestro país. Los mismos que dan consejos de cómo cuidar la república son los que recusan la decisión de un juez y no se presentan al ámbito judicial correspondiente. También son los de la solicitada que nos enseña a gobernar, casi de manera caricaturizada, como si nunca tuvieron la responsabilidad de gobernar el país. Parece que el 10 de diciembre del 2019 fue hace décadas. El Estado de Derecho y la propiedad privada parece que son derechos solo garantizados para los poderosos. Si va en contra de sus intereses, esos derechos se transforman en usurpaciones o expropiaciones comunistas, dependiendo quién es el estigmatizado de turno. Hacer uso de una herencia es usurpación, intentar que no se estafe a miles de productores y al Estado argentino es de comunistas. En el caso del conflicto de la familia Etcheverry se suma la cuestión de género. ¿Cómo se le ocurre a una mujer exigir lo que le corresponde a sus hermanos varones y patricios? Según ellos, el mundo está dado vuelta. Los pobres y mujeres reclaman Estado de Derecho. Esas exigencias y privilegios son para las personas de bien. El odio de los que quieren cerrar la grieta es tan grande que se escucharon frases como: "Perde cuidado que más de uno se sale de la vaina por ir armado". "Conseguí algún guapo con ganas de pegarle a algún negro de mierda, de esos que odiamos tanto". A estos hay que sacarlos. Hoy tenemos a los mismos zurdos resentidos en el gobierno que en el 2008. Acá eso se va a acabar. Quizás un debate profundo sobre cómo surge la propiedad de la tierra en la Argentina sea la punta del avillo. No podemos seguir perdidos y confundidos en estas falsas disputas sobre la propiedad privada que proponen los poderosos.
Los grandes terratenientes argentinos obtuvieron sus hectáreas sobre la estafa al Estado y la sangre de gauchos e indios. Si pudiéramos discutirlo en sociedad y de manera clara, los Echevere, ni ningún otro patrón, tendría la caradurez de ir a patotear o dar consejos de gobierno. Lo único que les quedaría es pedir por favor no terminar sus días en la cárcel. Y podemos concluir que sí, el mundo está patas arriba. Delincuentes, genocidas y misóginos pidiendo protección a la justicia para continuar sus abusos y delitos. La pedagogía de la política. El 29 de octubre fue una jornada de tristeza, por varios motivos. La decepción de las decisiones políticas tomadas y la consecuente aplicación de la represión en el predio de Guernica, y el odio que circuló en las redes hacia las familias pobres en situación de calle. Y ante eso, una especie de silencio preocupante, un vacío desolador que por parte del gobierno, que una vez más no puede educar a sus militantes, a sus votantes, ni a los ciudadanos opositores. Es dejarle el terreno, vaya casualidad lingüística, al discurso fascista y conservador de la derecha, haciendo del pobre el enemigo. La premisa que justificó tanto el desalojo como el odio mediático a los supuestos usurpadores fue la defensa de la propiedad privada. Haciéndonos eco del papel pedagógico que le exigimos al gobierno que ejerza, haremos los intentos de problematizar esa premisa. La propiedad privada en Argentina tiene una historia que nada tiene que ver con el esfuerzo o el mérito. Durante la etapa colonial, las tierras eran entregadas a cualquier funcionario de la corona que pudiera acreditar el mérito de tener ciudadanía europea. Claro que eran tierras que ya tenían sus propietarios, pero que desde la llegada de Colón vieron el inicio del saqueo y la verdadera usurpación. La ley de enfiteusis, firmada por Bernardino Rivadavia, terminó reafirmando la propiedad de la tierra para los descendientes de los europeos y la aristocracia terrateniente. En la expansión de la frontera en la Patagonia, con la campaña del desierto, la élite se apropia de tierras que ya tenían sus propietarios. Las tierras se suman a la oligarquía. Los primeros propietarios de estas tierras, arrasados, desplazados y perseguidos, empiezan a crear a principios del siglo XX las primeras villas miserias. Entonces, la propiedad privada que se jactan en defender bajo el manto santo de la meritocracia y el esfuerzo personal no es otra cosa que la historia de saqueos y usurpaciones, pero de esa oligarquía con olor a bosta que endiosan conservadores y trabajadores clase medieros, graciosamente, estos últimos también desposeídos de la propiedad de la tierra. Lo lindo de la historia es que hace brotar preguntas. ¿Quién nos quita o nos roba? ¿La madre pobre que busca un lugar para proteger a sus hijos de la intemperie? ¿O los supuestos propietarios del predio de Guernica que no pueden justificar hasta hoy la propiedad de esas tierras, que hace 2 años no pagan los impuestos inmobiliarios a la provincia y tienen una deuda de cerca de 1 millón de pesos, o que dejaron de pagar los aportes a sus empleados? ¿Por qué la indignación de los medios de comunicación es selectiva? ¿Quién nos amenaza? ¿La familia pobre de toda pobreza o la justicia, que defiende empresarios con deudas millonarias? ¿Quién nos robó más? ¿Los que pusieron 4 chapas para no dormir bajo las estrellas o el grupo Vicentín que se llevó $300 millones del Banco Nación? ¿No es propiedad de todos los préstamos que no devuelve el grupo Vicentín? ¿Quién te robó más? ¿Las familias que duermen sobre el barro cagadas de frío o los gobiernos neoliberales que endeudaron a este país, deuda que vas a pagar vos, tus hijos, tus nietos? ¿Contra quién luchar? ¿Contra los desposeídos de todo? ¿El padre que llora porque sabe que una casilla en un descampado no son condiciones dignas, pero que es lo único que tiene? ¿En serio la mamá desalojada nos despoja de la propiedad privada? ¿El pobre que usurpa un terreno? ¿O las multinacionales que se llevan nuestros recursos naturales? El Che Guevara dijo: seamos siempre capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Injusticia es el incumplimiento de los derechos amparados en la Constitución Nacional a la vivienda digna. Injusticia es no tener dónde vivir y qué comer. Injusticia es la justicia defensora de la oligarquía nacional, usurpadora de tierras y asesina. Injusticia son los acuerdos con los organismos internacionales que socavan nuestra soberanía y nos empobrece. Injusticia es el capitalismo.
Injusticia es la deuda externa que te hace más pobre. Injusticia es la pobreza. Allí jamás encontrarás a tu enemigo. Allí jamás encontrarás al que te usurpa. Los trabajadores y los desposeídos de todo pateamos en el mismo barro. La represión en Guernica nos mostró cuánto nos falta aprender. A los que lo miramos tranquilos desde casa y publicamos odio de clase en las redes sociales sin ningún asidero en la realidad. A los militantes y a los dirigentes populares que no pueden, no se animan o no quieren asumir con actitud pedagógica la política, enseñando dónde está la verdadera usurpación. La pedagogía de la política, la organización del pueblo oprimido, la comprensión de la realidad. No hay política que se asuma popular en beneficio de los sectores populares sin actitud pedagógica. Sin dudas, una enorme tarea pendiente, un terreno que vale la pena usurparle a la derecha y a los medios de comunicación hegemónicos. La hipocresía. La hipocresía se define como el disimulo o la simulación. Simular o mostrar algo distinto de lo que se es, o disimular u ocultar algo que no se quiere mostrar. Para el lingüista Noam Chomsky, la hipocresía, definida como la negativa a aplicar en nosotros mismos los mismos valores que aplicamos en otros, es uno de los males centrales de nuestra sociedad. El anuncio del paso de ASPO a DISPO, de aislamiento social preventivo y obligatorio a distanciamiento social preventivo y obligatorio en el AMBA, trajo aparejada unas cuantas escenas hipócritas a nuestro juicio. Los medios de comunicación, tanto opositores como oficialistas, le dedicaron horas a mostrar la indignación por las fiestas clandestinas. De hecho, hemos conocido en Mercedes una de ellas, sin uso de barbijo y todos más pegoteados que las moscas en verano. Pero ¿cuánto más se indignan por la clandestinidad en todas sus versiones? ¿Cuántas horas le dedican a trabajos clandestinos, a la trata de personas, a recitales que no cumplan las condiciones o a exigir escuelas que respondan con los protocolos de seguridad e higiene? Muestran pequeños grupos de estúpidos para disimular la cantidad de escenarios donde no se cumplen los protocolos de nada, ni de COVID, ni de higiene, ni de salud. No los vimos muy indignados mostrando las condiciones de las villas miserias o el eufemismo de los barrios populares y mucho menos, recontra menos, explicar por qué existe la pobreza. La hipocresía se extiende más allá de los márgenes de los medios de comunicación, por supuesto. Estamos todos metidos en el mismo barro, todos enchastrados. Exigimos control al Estado de los protocolos, pero nos juntamos sin barbijo, nos saludamos inútilmente con los puños o no desinfectamos los productos cuando hacemos las compras. Aniquilamos al pobre porque ocupa un terreno, pero a los grandes evasores fiscales les permitimos que blanqueen. Aborrecemos la legalización del aborto, pero queremos hacer marchas anticuarentena porque nadie nos puede decir qué hacer sobre nuestro cuerpo. Pedimos pena de muerte para el pobre que afana, pero no nos escandalizamos del afano de las multinacionales a nuestros recursos naturales. Gritamos a viva voz que no queremos que este país sea Venezuela, por asociación con la antidemocracia, pero no denunciamos el cómo sí democrático estadounidense que nos vendió zaraza y le impone con armas, en un claro ejercicio democrático, ¿no?, en los países que consideran autoritarios. Qué casualidad que nuestra hipocresía siempre beneficia a los poderosos. La hipocresía será entonces esa gran conquista de la derecha que nos hace creer en épocas de posverdad que no existe la misma vara para juzgar a todos. Quedan pocos denunciadores de la verdad. Podríamos recordar aquí a Pino Solanas, que en los 90 se llevó varios balazos en las piernas por denunciar al menemismo, o a Agustín Tosco, a 25 años de su asesinato, que peleó por la justicia social y la clase trabajadora, o a Lula, Maduro y Néstor, que hace 15 años se animaron a decirle no al ALCA. En su poema Muros, Eduardo Galeano escribe: el muro de Berlín era la noticia de cada día. De la mañana a la noche leíamos, veíamos, escuchábamos. El muro de la vergüenza, el muro de la infamia, la cortina de hierro. Por fin ese muro que merecía caer, cayó. Pero otros muros han brotado, siguen brotando en el mundo y aunque son muchos más grandes que el de Berlín, de ellos se habla poco o nada. Poco se habla del muro que los Estados Unidos están alzando en la frontera mexicana y poco se habla de las alambradas de Ceuta y Melilla.
Casi nada se habla del muro de Cisjordania, que perpetúa la ocupación israelí de tierras palestinas, y de aquí a poco será 15 veces más largo que el muro de Berlín. Y nada se habla del muro de Marruecos, que de hace 20 años perpetúa la ocupación marroquí del Sahara Occidental. Este muro, minado de punta a punta y de punta a punta vigilado por miles de soldados, mide 60 veces más que el muro de Berlín. ¿Por qué será que hay muros tan altisonantes y muros tan mudos? ¿Será por los muros de la incomunicación que los grandes medios de comunicación construyen cada día? El proverbio enseña: la hipocresía es el impuesto que el vicio paga a la virtud. En fin, agregamos humildemente, la hipocresía, ese guiño cómplice para que todo siga igual. Ley del aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas. Nombre que hace honor a la retórica amistosa que tiene el presidente con el establishment. Estrategia lógica para alguien que venía a cerrar la grieta, pero se quedó solo en ese intento. Como dijo la vicepresidenta, los modos son una excusa, lo que realmente molesta es que se quiera repartir un poquito más la riqueza que debería ser de todos. Es desmedida la reacción de los empresarios sobre el modesto aporte que tienen que hacer, el cual tiene un carácter más simbólico que solución real. El banquero Britos hoy desafió abiertamente al gobierno de que no piensa pagar, que la mayoría de su casta no piensa pagar. ¿Seguirá el mismo tono antigrieta? ¿O la FIP hará cumplir una ley votada por el Congreso, el poder más republicano de los tres, traído a colación ya que la república es una de las palabras que más usan y gustan estas personas? Está más que claro que ya no se puede resolver la pobreza si no se piensa en las riquezas. Si a uno le falta es porque otro se quedó con algo que no era de él. Por más que nos quieran convencer de lo contrario, no sobra nadie en este mundo. Y la libertad y la liberal y no comunista Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas detalla magistralmente lo que le corresponde a cada ser humano por el solo hecho de nacer, sin mérito, sin esfuerzo, sin aprender a pescar. Una vida digna es un derecho tan solo por ser parido humano. Parece un chiste de mal gusto escuchar las quejas de los pobres emprendedores, como llama al empresario Britos. Si ellos se quejan del sacrificio que le imponen, ¿qué deberían hacer los que perdieron el trabajo? ¿Los que dependen de un bolsón de comida para subsistir? ¿O los que mueren a causa del virus por no haber tenido un sistema inmunológico adecuado a una pandemia? Porque por generaciones vienen viviendo en la precariedad. En los últimos 4 años, los emprendedores se llevaron cerca de 100.000 millones de dólares al exterior, libre de cargas tributarias. Y no solo eso, se los vamos a pagar cada uno de los argentinos que no la vimos ni cerca de esa cantidad de dinero que es difícil imaginar para qué tamaño tiene. Señores ricos, no sean caraduras y paguen esa limosna. Ya ganaron demasiado y no solo en dinero. Ganaron Vicentín, Casanueva, Guernica, el levantamiento de la cuarentena para que puedan seguir exprimiendo los bolsillos de todos los trabajadores y van a seguir ganando. Y casi como un consejo, dejen de tirar de la cincha, porque si el pueblo manso se termina de cansar, el escarmiento que va a caer va a terminar con toda su fortuna. No va a ser la limosna de este aporte solidario. El problema es que tenemos ministros que eligen la función pública por el dinero, no por vocación. El 8 de noviembre pasado, la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Cunha, estuvo conversando en Café con Iglesias, un programa de YouTube que conduce Fernando Iglesias, donde opinó sobre educación. Y aquí nos gustaría detenernos. No disertó, no explicó, no divulgó, no expuso. Lo que hizo Soledad Cunha fue opinar, digno de un café. Hablemos sin saber, total, el aire es gratis. Una de sus primeras opiniones fue acerca de la inequidad. Al respecto señaló que, y esto es entre comillas textual, hoy un chico que nace en un contexto pobre está destinado a transitar una escolaridad pobre también. La escuela debiera marcar las diferencias. Vaya menuda opinión. Los intelectuales de la educación, los que sí saben de pedagogía, no como Acuña, aunque ocupe un ministerio,
también expresan lo mismo. Silvina Birz, por ejemplo, quien también fue directora general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, que es pedagoga e investigadora, hace un diagnóstico de los sistemas educativos y menciona la exclusión interna que se produce en las escuelas, es decir, los circuitos diferenciados de acuerdo al sector social de pertenencia. Los sociólogos franceses Baudelot y Stablet o los estadounidenses Bowles y Gintis ya en la década del 70 y el 80 investigaron las diferencias en las trayectorias que se producen en las escuelas, pero, pequeñísimo detalle, todos estos teóricos, entre otros, denuncian esta maniobra del sistema educativo en estrecha vinculación con el sistema capitalista, lo que Acuña no quiere hacer, porque de hacerlo tendría que ser zurdita, esa manera de pensar el mundo que desprecia después de haber cursado en sus años jóvenes en una escuela pro-nazi de Bariloche. Otra de sus brillantes opiniones fue acerca de la enseñanza y el aprendizaje. Si siendo de ciencias políticas nada quiere saber de pedagogía, de didáctica, no la vemos bien. En fin, planteó que hay que dejar de hablar de aprendizajes para hablar de enseñanza, también textual. El problema no es de los chicos que aprenden mal y por eso les va mal en las evaluaciones nacionales e internacionales. El problema es que enseñamos mal y enseñamos a enseñar mal. Del aprendizaje hay que hablar, Soledad, porque los pibes que no comen mal, no tienen asistencia sanitaria, duermen mal, viven mal, son niñes que van a aprender mal o menos. Nuevamente, denunciar eso es denunciar el sistema. Los pobres que genera el capitalismo, del que vos sos funcionaria. Pero antes que pensar en eso, prefieren, por ejemplo, asesorarse con INECO de Facundo Manes, que de las neurociencias ocultan las desigualdades de clase. Y sí, muchos docentes enseñamos mal, pero no porque somos grandes, textual, o elegimos la carrera docente luego de haber fracasado en otras, y tenemos un capital cultural bajo, pobres de origen, como señaló Acuña. Enseñamos mal porque cobramos mal, porque tenemos que tener 2 o 3 cargos para poder vivir, con aulas numerosas o hipernumerosas, y eso, querida Soledad, nos quita tiempo para planificar según los grupos que tenemos, perfeccionarnos, leer o acceder al capital cultural hegemónico que tanta satisfacción te genera. A todo esto sumemos el descrédito hacia nuestra tarea, el que Soledad colabora en sostener. Para terminar de escupir el café que compartíamos, Acuña pide a los padres que denuncien. Textual. Nos cuesta que nos hagan las denuncias formales para que nosotros podamos intervenir en el aula. Eligen militar en lugar de hacer docencia. Y ahí comprendimos todo. El problema es que tenemos una funcionaria pública que eligió el cargo por el poder, el sueldo, el prestigio. Por vocación seguro que no. Si así fuera, suponemos que leería un poco más. Paulo Freire debe estar harto que lo citemos para explicar una vez más que la educación es política, la docencia es militancia, la docencia es pelear contra el opresor para liberar a los oprimidos de tu sistema, Soledad. Claro, se nos olvidaba, Freire estuvo prohibido en los institutos de formación docente durante la dictadura militar y encima es sudaca. Así que Freire no, ese pedagogo zurdito debe ser malo para vos. Te sugerimos otras lecturas. Podrías empezar por Michael Appel o Henry Giroux, que son estadounidenses, o el canadiense Peter McLaren. Seguro le das una oportunidad. Mientras tanto, nosotros seguimos militando en el aula. El Dios demasiado humano. El problema de Maradona es que se las mandó todas. Si hubiese hecho una vida correcta, sería un ídolo de verdad, sumado a que se hacía el zurdo, tatuándose al Che Guevara y después vivía en los mejores hoteles del mundo, como la mayoría de la izquierda, que tienen el bolsillo de la derecha. Estos días hemos escuchado y leído palabras similares a las anteriores, algunas veces más violentas, otras menos, todas unidas por estar enfrente al pueblo. Lamentablemente, ir a contramano del sentir popular, al menos en Argentina, no distingue estar en la izquierda o en la derecha. Como hermosamente escribe José Pablo Feynman, poniéndolo en voz de Cook, Maradona ya no se pertenecía. Maradona era, es y será lo que su pueblo hizo de él.
El pueblo retendrá en su memoria sus grandes cruzadas por lo que creía fervientemente justo, sin el más exquisito lenguaje ilustrado progresista, pero sí con una sagacidad que tantas frases memorables nos dejó. Por solo nombrar algunas de sus batallas: el intento de fundar un sindicato de jugadores que le pusiera un límite a la FIFA, la misma que en el Mundial de 1994 le hizo pagar su osadía de cuestionarla. En su imagen inédita, una enfermera va a buscarlo ni bien termina el partido contra Nigeria para realizarle el doping. Otro capítulo increíble es Nápoles. Allí puso de rodillas al norte germánico de Italia, región que todavía llora la edad dorada del duce. Además de los títulos, dejó una gran frase: quiero convertirme en el ídolo de los pibes pobres de Nápoles. Vaya si lo hizo. En términos de fútbol, su capítulo más épico y cinematográfico fue el Mundial de 1986, con su gran combate, y no es en sentido figurativo, frente a los ingleses, robándoles un gol con la mano, a los que durante siglos habían saqueado medio mundo, y como broche, el mejor gol que el fútbol pudo ver, dejando la camiseta inglesa humillada en el piso. Así le dio a la Argentina su segundo título mundial, pero como dijo el presidente francés, este trofeo no era de los generales, era del pueblo. Y si salimos del fútbol, sus pronunciamientos ante el poder no se terminan. Su incredulidad al ver el fastuoso lujo del Vaticano en la visita a Juan Pablo II, la amistad con Fidel Castro, el apoyo a las manifestaciones obreras en Nápoles o ponerse a disposición del pueblo de Palestina. Soy palestino de corazón. En 1996 hizo un pedido para que los más ricos, como él, paguen un impuesto extra y poder paliar la miseria que dejaba el neoliberalismo en la Argentina. Años más tarde se encontraría en un tren viajando a Mar del Plata, al lado de figuras como la de Evo Morales, para exigir el no al ALCA. Deseo que se cumplió gracias a lo que también tuvo sus miserias. ¿Siempre defendió a los más débiles? Creo que lo intentó. Pero hasta que no disminuya el dolor pasional por el ídolo que ya no está, será difícil poder hacer un análisis pormenorizado. Una vez que ya lo hayamos llorado todo lo necesario, encararemos esa discusión. Así de claro definió Marcelo Bielsa el significado de la muerte de Diego Maradona. La pérdida de un ídolo es una sensación de debilidad para todos nosotros. El ídolo, el mito, la leyenda, hace que un pueblo crea y que lo que hace esa persona somos capaces de hacerlo todos. Por eso la pérdida de un ídolo golpea tanto a los más excluidos, a los más indefensos, porque son los que más necesitan creer que es posible triunfar. No queda más que decir, gracias Diego. La mujer entre el deseo y el mandato. Desde la semana pasada y en los días que corren, se debate en el Congreso la interrupción legal del embarazo. Las voces disidentes a la legalización de la interrupción voluntaria ponen como emblema "Salvemos las dos vidas". Sin embargo, la vida no puede estar en el eje del debate. Claro que ese embrión es una vida. Esa discusión, paradójicamente, es estéril. Nos envuelve en un laberinto que no nos permite pensar el tema en su complejidad. O, de manera más sencilla, corre de escena a la protagonista, la mujer. Lejos del debate sobre la vida sí o vida no, el acceso a la interrupción legal y gratuita es un camino hacia la justicia social. Es un debate político, no religioso ni metafísico. Las mujeres y las mujeres pobres gestantes no pueden decidir sobre sus cuerpos y si lo hacen, mueren en absoluta soledad y clandestinidad. Es salvar la vida de una mujer que no tuvo acceso a educación sexual y a anticonceptivos gratuitos. No es aborto sí o aborto no, es legal o clandestino.
El debate del aborto es un debate político y no religioso. Una cosmovisión no puede imponerse como política de Estado. Lo que exigimos es que el Estado sea presente en una situación de inequidad y de injusticia social histórica en el que las mujeres se han visto sometidas, sojuzgadas, conminadas a la expropiación de sus cuerpos. La mujer no se pertenece. Sus deseos desaparecen ante el avasallamiento del dictamen de la procreación y la maternidad. Deseos que se toman con absoluta liviandad y vaya curiosidad. El deseo es pulsión de vida. Vida que los sectores opositores dicen procurar salvar. Lo que está en lucha permanente es que la mujer pueda decidir, tomar las riendas de su cuerpo y de su futuro. De su etimología es de procedencia latina, que quiere decir resolver o detener. Resolver una maternidad deseada o no, y detener en consecuencia. Y para poder decidir hay que tener posibilidades, condiciones sociales y económicas que debe garantizar el Estado. Por eso decimos educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. El deseo de la mujer a ser madre es lo que debe resguardarse, porque una maternidad deseada puede ofrecer infancias libres y felices, pero una maternidad impuesta, obligada, resistida, oprimida, violentada, puede ofrecer infancias impuestas, obligadas, resistidas, oprimidas, violentadas. La lucha es ser objetos de descarte o defender nuestro cuerpo a gozar y a vivir cuerpos en libertad. Entre el deseo y el mandato, siempre defenderemos el deseo. Nosotras queremos ver y oler las flores. Queremos flores de los que no se alegraron cuando nacimos hembras en vez de machos. Queremos flores de los que nos cortaron el clítoris y de los que nos vendaron los pies. Queremos flores de quienes no nos mandaron al colegio para que cuidáramos a los hermanos y ayudáramos en la cocina. Flores del que se metió en la cama de noche y nos tapó la boca para violarnos mientras nuestra madre dormía. Queremos flores del que nos pagó menos por el trabajo más pesado y del que nos despidió cuando se dio cuenta que estábamos embarazadas. Queremos flores del que nos condenó a muerte forzándonos a parir a riesgo de nuestras vidas. Queremos flores de los que nos quemaron por brujas y nos encerraron por locas. Tantas flores serían necesarias para secar los húmedos pantanos donde el agua de nuestros ojos se hace lodo, arenas movedizas tragándonos y escupiéndonos, de las que tenaces, una a una, tendremos que surgir. Amanece con pelo largo el día curvo de las mujeres. Queremos flores hoy. ¿Cuánto nos corresponde? El jardín de los que nos expulsaron. Gioconda Belli, escritora y poeta nicaragüense. Poema 8 de marzo. Haciendo memoria, alguna de las cosas que el 2020 nos dejó. Un chancho volando, la diversión de los ricos, la renegociación de la deuda, parchando errores de otros, el tío del marido de Pampita con coronavirus. Los medios nos informan cosas que a todos nos importan. La sobrina de Wiñaski, la infectadura separando familias, el diputeta o el cartón de Bullrich. Cada vez creemos más en las instituciones. El dióxido de cloro, la solución mágica que la ciencia niega y la que experta Viviana Canosa no se cansa de demostrar. El hombre que quiso romper la cuarentena disfrazándose de perro. Gente que entendió todo. Los negritos bailando con el cajón. Esos memes que nos salvaron de la angustia. La muerte de Maradona, el último gran ídolo. El intendente que leyó el discurso del Día de la Independencia. Poca creatividad o contacto extraterrestre. La muerte de Guarana, Quino, Carlín, Sergio Denis, Sabela, Amadeo Carrizo, Pino Solanas, pero el Carlos no. El ensañamiento del 2020. La casi expropiación de Vicentín. La ilusión que no fue el amague de la revolución. Los antitodo. Las marchas anticuarentena. Estupidez pornográfica. Los rugbyers asesinos y la cultura de la violencia. La toma de Guernica,
los funcionarios que no funcionan. El problema de la educación son los docentes pobres y zurdos, un sincericidio clasista. La virtualidad, las clases por Zoom y los cumpleaños, cuando la virtualidad finalmente se hizo real. Estas fueron nuestras opiniones sobre algunos temas de la Agenda 2020. Sin muchas definiciones, nos volvemos a encontrar en febrero de alguna manera. Y recuerden que un vinito no es objetivo, es crítico. Saludos.